Bueno, ahí estamos. Ahí ya lo puse a grabar. ¿Cómo andan? Ahí faltan un par nomás. Hubo alguna baja también. Con respecto a los parciales. La fecha, en realidad, más que fecha de revisiones, los que estén interesados en ver dónde estuvieron los errores, me avisan o por el chat o me mandan un mensajito y ahí fijamos una fecha. No tenemos parciales escritos porque es todo por foto, entonces no están escritos por encima para ver, no es que le podamos devolver un parcial con anotaciones porque es todo en JPG. Pero sí, obviamente, ver dónde estuvieron los errores. Con respecto a las notas, en términos generales no, todas fueron bastante buenas. No hubo ninguno por debajo de 4. Y después otra cuestión es, acuérdense que para promocionar tienen que tener 7 arriba de los 2. Igualmente, aquellos que están ahí en zonas de cercanía, la consigna es, si les va muy bien en el segundo parcial, se revisa la nota. ¿Sí? O sea, una cuestión es, las revisiones de parciales, salvo algún error garrafal, las notas ya fueron bastante revisadas. La estrategia de pelear punto por punto no funciona. Lo que sí funciona es, obviamente revisarlo, etcétera, pero la propuesta, la consigna de que si les va muy bien en el segundo parcial, están en condiciones de promocionar, ¿sí? Es decir, si tienen un 6.50 y se sacan un 8 y pico en el segundo, promocionan, ¿sí? No los voy a mandar a recuperar por 0.5. Eso no importa que quede grabado, pues es razonable. Ahora, si tienen 6.50 y 6.50, no va a ser un 7. O sea, la consigna es, no redondeamos, no modificamos la nota, pero tienen que irle mejor en el segundo parcial, ¿sí? Eso es importante. Y ahí traten de darle mucha atención a lo que pasa en la parte teórica, porque suma 6 puntos. Entonces, si hacen bien, de hecho eso es lo que pasó con varios de ustedes, que hicieron muy buenas partes teóricas y lo práctico estuvo más o menos algunos, pero ya alcanza y sobra para un 7, que es el objetivo, yendo al poroteo, ¿no? O viceversa, hay algunos que hicieron parciales teóricos muy buenos, prácticos, impecables, pero en lo teórico hicieron agua. Y ahí la cuestión de, bueno, yo no sé hablar, no me da vergüenza, no sé qué. Bienvenidos al mundo de los adultos, donde van a tener que hablar con personas que no conocen y que se están jugando a veces cosas más importantes que un parcial. Entonces, uno no sabe con alguna de las personas si es por falta de estudio, por vergüenza o porque no tienen práctica. Van a tener que ir practicando cómo rinden orales, cómo pueden hablar delante de una persona. ¿Sí? Algunos de ustedes fue con forceps que le sacamos los conceptos. No estaban del todo mal, pero algunos estaban flojitos. Entonces ahí eso es como nota llamada de atención. Igual esto en un marco donde no hubo ningún bochazo, con lo cual es, me parece más que meritorio lo que han hecho. El promedio fue de 6.30 y nada, fue bueno. La verdad que me parece que fue muy meritorio lo que ustedes han hecho. En realidad no, el promedio, porque tenía unos con el 0, es 7.43 el promedio, muy alto. Así que en ese sentido, más que felicitaciones, es unas buenas notas han sacado. Pero bueno, los que están en promoción sigan así. Los que están ahí en cercanías, no hay ninguno que esté fuera de la zona de promoción ahí cercano. El mensaje es pónganse las pilas para el segundo. ¿Sí? Por eso, los que quieran después revisarlo, ver más en detalle dónde estuvieron los errores, etcétera, mándenme por el chat o un mail y acordamos, ¿sí? No pongo un día y un horario puntual porque lo que me ha pasado desde que está la pandemia es que me quedo ahí 1 hora y media, 2 horas esperando y no se suma nadie. Entonces, Roger ahí dice, es mi caso. Entonces haciendo guardia. Haciendo guardia, como los bomberos.
Así que bueno, eso. Pero en términos generales, fueron muy buenos exámenes. Bueno, vamos a... tengo que subir la clase pasada, que no hice a tiempo, y la subo. Hoy vamos a ver tecnología, que es teórico también. No sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta antes. Si no, largamos. Bueno, arranquemos. Vamos a ver tecnología. Es una suerte de hacia políticas tecnológicas en realidad, pero bueno, vamos a llamarlo como tecnología para el agro y el ambiente, se llama. Algunos elementos para su análisis. La primera gran cuestión por ahí, que es una cuestión más macro, tiene que ver con la discusión sobre qué es la ciencia. ¿Sí? Bueno, ahí ya están viendo, ¿no? la definición, pero no sé si alguna vez se han preguntado qué es la ciencia ¿qué es la ciencia? No es que existiera conocimiento que podemos llamar científico previo a la existencia de la ciencia como tal, pero era más difuminado, más borroso el concepto. La ciencia, de hecho, podemos ponerle, o al método para construir ciencia, le podemos poner una fecha de inicio, ¿sí? O un periodo de inicio que está dado por la época del periodo de la iluminación, ¿sí? Del iluminismo. ¿Qué es la ciencia? Y la ciencia es un método, una metodología para aprender la realidad, una forma de construcción de conocimientos. ¿Sí? Es un sistema de conocimientos que tiene la particularidad que su resultado, o que es el resultado de aplicar un método específico, que se llama método científico. Y el método científico, ¿se acuerdan con esos pasos lógicos? Uno tiene unas hipótesis que va a someter a prueba y que eventualmente, tratando de ver si las puede rechazar, y que si no las rechaza, se puede decir que no habiendo algo en contradicción o en oposición, se lo da como verdades válidas hasta que algo demuestre que están erradas. Eso es el método científico. Método científico, ¿alguien sabe quién fue el creador de esa metodología? ¿Sí? Nadie sabe. Fue Descartes. ¿Se acuerdan? El de pienso, luego existo, los métodos cartesianos, los ejes cartesianos. Bueno, ese pensador filósofo es el que plantea o aporta la construcción de esta forma particular de construir conocimiento, que requiere una verdad que debe ser sometida a prueba, a verificación. ¿Sí? A diferencia de otras formas de construcción de ideas donde existen verdades que no pueden, o más que no pueden, no deben ser puestas a prueba, no necesitan ser puestas a prueba. La ciencia requiere eso, verdades puestas a prueba. Esto nos plantea que el conocimiento, esto es interesante si a alguno le interesa, porque había, de hecho, en esas épocas, en los albores de la ciencia, estamos hablando de 1700, había otras formas de conocimiento que hacían estos mismos, podemos llamar científicos en ese momento, que ahora no serían consideradas como ciencia, ¿no? Interesante todo eso. Pero bueno, el conocimiento científico es el resultado de una forma peculiar de captar la realidad. Y esto nos dice que no es la única forma de captar, existen otras formas de construcción de conocimiento, ¿sí? Ahí hay una cuestión también de no subrogarse, de apropiarse de que el único conocimiento es el científico. Existen otras formas de conocimiento no científicos, pero que no por eso menos legítimos. Después hay que ver cómo son los métodos de validación interna, etc. Son otras discusiones que exceden a esta cursada. Vinculado a la ciencia, sí aparece articulándose de manera estrecha la tecnología. ¿Sí? ¿Qué es la tecnología? Bueno, es varias cuestiones. La tecnología es un campo de investigación en el cual se busca, o el objetivo de la tecnología es generar operaciones, diseñar artefactos o procedimientos que busquen transformar o controlar dispositivos o procesos naturales. Esto es una definición de Mario Bunge. Básicamente la tecnología es la forma en que se operativiza, que se materializa
en elementos concretos, a veces físicos o a veces en procedimientos, los conocimientos científicos. La tecnología es la forma en que los seres humanos llevan adelante acciones para transformar el mundo, si se quiere. Ahí hay dos cuestiones interesantes. Bueno, uno es que lo que está abajo la definición que dice que la tecnología es el resultado de la relación de esta interfaz entre técnicas y ciencia, pero aparece otra cuestión más. La tecnología, igual que la ciencia, no son puras y asépticas, no son bajadas del espacio. De hecho, les recomiendo, en este momento exacto sería cuando les pongo un videíto que por cuestiones de transmisión del Meet, etcétera, lo intenté probar y se detona, pero que les recomiendo que sí están puestos en la página, que son la primera parte, los primeros 10 minutos son de 2001, Odisea en el espacio. Lo buscan en YouTube, está la primera parte, se llama, si no me equivoco, esa primera parte se llama el emerger de los humanos, algo así, The Dawn of the Man, que es bastante interesante y que es interesante para reflexionar. Les pido que después lo miren si les interesa, miren la peli entera, sobre la cuestión esta, y acá voy, que la ciencia y la tecnología son productos humanos. Y al ser productos humanos, están vinculados, por un lado, a una estructura económica y sociocultural en particular, ¿sí? O sea, que nos surgen. ¿De dónde surge la tecnología y la ciencia? De la acción humana. ¿Sí? Somos los seres humanos los que generamos tecnología. ¿Para qué? Para tratar de resolver determinado problema que hayamos identificado como tal. Con lo cual, la ciencia y la tecnología es el producto de un proceso social y los efectos proceden de las mismas causas sociales que determinaron su existencia, ¿sí? Ahí hay una cuestión importante. Y la otra es que no es, lejos de ser aséptico o neutral, eso sería si fuese un producto natural ajeno al humano. Si fuese la tecnología un producto extrahumano, que es lo que sugiere, por eso ahí les recomiendo 2001, cómo surge la primera tecnología, y ahí pone una hipótesis inquietante de que finalmente no es producto de los seres humanos. Es interesante y es inquietante porque la peli no dice de quién es, no la deja tan sencilla. Ahí donde aparece, si se quiere, la poética cinematográfica del establecer hipótesis de qué puede haber sido. Pero eventualmente, como eso es solo una película, lo que sí es cierto es que la ciencia y la tecnología son el resultado de que responden a una estructura económica y sociocultural concreta. ¿Sí? Un análisis situado histórico. Francisco. Sí. No, que comentario como para sumar. El año pasado, en el anterior, en sociología agraria, habíamos visto esto de la tecnología. Ah, acá justo poner lo de Carballo. No, que a mí me había quedado, porque no lo había escuchado en otro lado, que Carballo como que diferencia la tecnología como tangible e intangible. Ahora lo vamos a ver eso después. Vamos a trabajar sobre esas categorías, sí, sí. Estoy adelantando eso. Sí. Después vamos a trabajar sobre tipologías y esa es una. Pero bien, bárbaro, gracias, Flor, buen aporte. Y finalmente, entonces, hay una cuestión importante, es que la tecnología es de origen humano y por lo tanto el carácter de la tecnología está configurado por las relaciones sociales, ¿sí? No existe tecnología escindida de la cuestión humana. Y eso tiene impactos, ¿sí? Entonces, la ciencia tiene connotaciones prácticas mediante la tecnología toma teorías científicas y las adapta para determinados fines, es una mirada utilitaria la de la tecnología, ¿sí? Y que si uno va a hacer un análisis de la ciencia y la tecnología que se aplican, no se pueden estudiar estas fuera de los contextos sociales donde se manifiestan y ni obviar que hay una relación entre la sociedad y la tecnología. Una relación de retroalimentación, ¿sí? Es una relación donde hay más que un diálogo, una mutua transformación. La sociedad transforma la tecnología o la genera y la tecnología modifica las relaciones sociales. Con lo cual no son neutrales ni asépticas, por lo cual son también cuestionables, analizables. Ahora,
nosotros necesitamos, o no sé si necesitamos, sí, los seres humanos necesitan muchas veces esta cuestión de separar, ya vimos, ¿se acuerdan al principio? Esto de caracterizar y hacer tipologías. Vamos a ver algunos criterios o algunas tipologías ya desarrolladas para los análisis de tecnologías. Más que nada con énfasis en el mundo agrario, ¿no? Esperen que... Vamos primero con Bigliso. Ernesto Bigliso, trabajador que trabajaba en el INTA, ya se retiró. Trabajaba en cuestiones ambientales. Él lo que nos plantea Bigliso son dos categorías, ¿sí? Él en realidad dice que existen dos tipos de tecnologías, lo que él llama tecnologías de insumo y tecnologías de procesos. Las tecnologías de insumos son materiales, es decir, yo puedo establecer un contacto físico con ellas, se compran, suelen tener un alto costo económico relativo. De insumos, ¿se acuerdan que un insumo son todos aquellos bienes que se usan en una sola, se agotan en el acto productivo, se usan una sola vez? Son tecnologías, entonces tienen alto costo económico relativo y que su aplicación requiere, o su utilización requiere baja dedicación. Es decir, yo no tengo que preocuparme demasiado como, o sea, es relativamente sencillo su uso, ¿sí? Es relativamente fácil, una vez que más o menos sé aplicarle esa tecnología, no tengo que pensar demasiado, se hace de manera mecánica. ¿Y cuál es el tema? Ahora vamos a ver cuáles son ellas con más detalle. Son principalmente responden o tratan de resolver con soluciones coyunturales, es decir, tratan de resolver los síntomas de los problemas, pero no los problemas concretos, ¿sí? Tecnologías de insumos, ¿cuáles son? Son todas las tecnologías aplicadas justamente a bienes que se agotan en el acto productivo. Fertilizantes, agroquímicos, o sea, insecticidas, etcétera. Todo eso serían insumos. Luego él habla de las tecnologías de procesos, tecnologías del cómo se hacen las cosas. Son tecnologías inmateriales, vinculadas, orientadas al manejo, que tienen alto costo intelectual. Es decir, poder interpretarlas y tomar decisiones tienen alto costo intelectual. Fíjense ustedes que les lleva o nos lleva varios años de nuestro trabajo intelectual formarnos para después poder tomar ese tipo de decisiones. Para eso vamos a la facultad. O sea, que fíjense que alto costo intelectual que nos lleva años poder manejar un stock mínimo de conocimientos para tomar decisiones mínimamente aceptables. Requieren alta dedicación, eso significa que hay que seguir a los procesos, y son de administración compleja y relativamente creativa, esto de que se escapa a la receta. Mientras el otro, el de insumos, es fuertemente recetario, es decir, uno se maneja con recetas. Ante la aparición de determinada plaga, póngale tantos litros de clorpirifos, que todavía no está prohibido, o de algún otro, y ya está. No importa qué. En este caso, tecnología de manejo de procesos sería, bueno, ante el surgimiento de alguna plaga, ver cuáles son las condiciones que están predisponiendo a esta plaga o a que este insecto dañino se convierta en plaga y eventualmente cómo hacemos acciones para poder limitarlo, etc. La otra cuestión es que las... Sí. Perdón, pero ¿por qué sería de alto costo económico los de insumos? Porque hay que comprarlo. Claro, pero... En cambio, o un sea, proceso no. ¿los de procesos? Porque ¿Cómo? para el caso... No, que en realidad los de insumos son alto costo económico. Los de procesos de alto costo intelectual. En lo que no entiendo es si es que las está comparando. Sí, O las sea, compara. ¿con qué argumento es de alto costo económico? Porque los de ¿Qué cosa tecnología dice? procesos también tienen un costo económico. Pero mucho menor. Muchísimo menor es si vos, justamente una de las bases, los que laburan en agroecología, justamente una de las cosas que se hace es reemplazar insumos externos por conocimiento. Vos manejando las variables ecosistémicas, evitás de que, o sea, manejar las variables ecosistémicas es generalmente conocer cómo funciona el ecosistema. Eso requiere mucho conocimiento, alto costo intelectual, pero vos no gastás plata o demasiada. Por ejemplo, si vos promovés la biodiversidad, los controladores biológicos hacen el trabajo por vos no pusiste un peso, lo hacen ellos solitos.
Mientras que si vos trabajás eso mismo y no tenés surgimiento de plagas. Ahora, si vos trabajás solamente con tecnologías de insumo, tenés todo el tiempo surgimiento de plagas y tenés que, ¿cómo lo controlás? Tirándole algún agroquímico. No tenés otro mecanismo. En uno, tu costo fue en plata fue 0, en el otro vos tenés que comprar los productos y aplicarlos. Entonces tenés un mayor costo relativo. ¿Sí? ¿Entendés por dónde? Por ese lado viene, principalmente. O sea, Flor, si vos tuvieras que pagarle a ese profesional para que piense una tecnología de proceso, tal vez sí es costoso porque estás pagando el servicio de un profesional, pero si vos sos el profesional que tiene esos conocimientos en la cabeza y podés diseñar desde el principio un espacio para que sea más eficiente, eso podría no tener un costo monetario, o sea, solo intelectual. O sea, como que te da la posibilidad. En cambio, el de insumos no, sí o sí tenés que pagar. Y se consume en un acto productivo y no es que en un ciclo productivo. Y hay otra cuestión más. Uno trata de resolver cuestiones que son coyunturales, es decir, cuando yo tengo problemas sistemáticos de plagas, o sea, la plaga no es más que el síntoma de otro problema que estoy teniendo en mi funcionamiento de mi agroecosistema. Eso es una solución coyuntural que se dice. Mato la plaga, pero el año que viene, como sigo haciendo eso, va a volver a haber plagas y así permanentemente. Mientras que tratar de resolver este problema de los posibles bichos dañinos desde una mirada estructural sería cómo generás condiciones del funcionamiento de tu agroecosistema para disminuir la aparición de plagas. Recuerden que para que un insecto perjudicial o dañino se convierta en plaga, tiene que superar determinado nivel poblacional, con lo cual atravesar el umbral de daño económico, con lo cual vos lo que podés hacer es generar las condiciones para que el ecosistema funcione solo, si querés, o hasta relativamente solo, y que los posibles bichos dañinos no se conviertan en plaga. Entonces eso vos lo haces con procesos, generalmente. Claro, acá lo que está planteando es si se usa si se reemplaza uno por otro. No es que si se reemplaza, no tiene que ver con el reemplazo uno por otro, sino los dos tipos de tecnologías, de insumos y procesos, ¿qué características tienen esas tecnologías? Claro, pasa que yo, o sea, en mi cabeza estoy comparando, no sé, el costo de la semilla y el costo económico que te sale, no sé, la administración del campo. Es que no son, estás comparando, pero no tiene una cosa que ver con otra, no es costa de semilla. Vos pensás, para una misma situación problemática, ¿qué posibilidades tenés de resolución? Bien, para un mismo, ok. ¿Entendés? Porque aparte el costo de administración, el costo de administración no tiene que ver con un proceso ecosistémico, si querés. Compará uno con otro vis a vis. Por ejemplo, fertilidad. ¿Cómo haces un manejo de la fertilidad del suelo con insumos? Claro, en uno le tenés que poner fertilizantes nitrogenados y en el otro por ahí pones una planta que fije nitrógeno. Pero vamos a ver. Vos tenés problema de que te rinden menos las plantas. ¿Cuál es la solución? Manejo de la fertilidad. El de insumos te va a decir, y te va a decir el que te vende insumos, usted tiene que ponerle nitrógeno y fósforo. Todos los años póngale más nitrógeno y fósforo. Y vos ves que el suelo cada vez está más cascoteado. Vos haces los análisis y lo ves deteriorado el suelo. Pero vos le pones eso, porque si la alternativa es tecnología de insumos, empieza a haber un proceso, o te va a enmascarar ese insumo, un proceso de deterioro edáfico, ponele. Ahora, una tecnología de procesos, lo que uno debería hacer es decir, bueno, la fertilidad del suelo es un poco más profundo que agregar nitrógeno y fósforo. Tiene que ver con la vida del suelo. La vida del suelo tiene que ver con otras variables. Por ejemplo, el nivel de contenido de materia orgánica, la cantidad de microorganismos en el suelo y eventualmente también el grado de macro y micronutrientes disponibles para los cultivos. Entonces, las soluciones son diferentes. O sea, uno puede decir, bueno, el de arriba es hago soja todos los años nitrógeno, fósforo, le metemos. El de abajo es introduzcamos rotaciones, por ejemplo, que es una tecnología de manejo, un conocimiento. Bueno, ¿cómo hago las rotaciones? Y en los periodos de barbecho lo que podemos hacer son cultivos de servicio, que ahora se lo llama, de cobertura. Hacemos vicia con alguna avena y entonces hacemos un aporte biológico, que de hecho es más barato porque gran parte del nitrógeno lo toman del aire,
con lo cual me fijan. Yo si pongo también avena, mejoro los niveles de materia orgánica del suelo, y eso entonces también mejora el nivel de actividad, y también yo lo que tengo es un suelo vivo que no se deteriora. Entonces, le estoy trabajando sobre las características estructurales del problema del funcionamiento de mi suelo. Y el otro simplemente póngale nitrógeno. ¿Entendés? Ahí es donde cambia la variable, comparando sobre una misma problemática, si querés, dos caminos, para ver las dos tipologías. ¿Qué es lo que nos dice Bigliso? Bigliso dice que lo que ha ido ocurriendo es que hemos ido corriéndonos a sistemas agropecuarios con predominios fuertes en tecnologías materiales. ¿Esto a qué ha llevado? A una dependencia creciente de combustibles fósiles y disminución de la eficiencia general de los ecosistemas, a un proceso de erosión, degradación, salinización de los suelos, pérdida de nutrientes debido a falta de reposición, además de lixiviación de otros, una dependencia creciente de agroquímicos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, la aparición de resistencia a los plaguicidas de ciertas plagas, patógenos y malezas, y yuyos, proceso de erosión génica, y lo que nos dice, que también nos decía Bigliso, es que el desarrollo tecnológico, lo que ha ocurrido es que el desarrollo tecnológico agropecuario finalmente se terminó basando en una visión cortoplacista. Cuando hablamos cortoplacista, ¿se acuerdan qué indicador teníamos de corto plazo? ¿Qué indicador económico? ¿Cuál es? El margen bruto. El margen bruto, exactamente. Si yo tengo como único indicador, fíjense que ya empezamos, ya tenemos más herramientas para enriquecer el análisis. Si nos basamos solamente en margen bruto, buscamos maximizar beneficios. Y con lo cual nos lleva a todo lo otro, es decir, a todo lo que vimos hasta recién. Entonces, una mirada cortoplacista y productivista de los sistemas agrícolas. Y esto también ha llevado a un fomento de pocos cultivos y de muy alto rendimiento, como un sinónimo indiscutido de éxito, solo sustentado en racionalidad económica capitalista, que nos dice eso Bigliso también. Maximización de beneficios. Esta es una tipología. Fíjense una cosa interesante, que lo que hace Bigliso es iluminar dos cosas y oscurecer el resto, porque para él no eran variables importantes. Él ve las tecnologías de procesos y las tecnologías de insumos, que son los bienes que se agotan rápido. Todo el resto de las cosas que conforman parte de las tecnologías no aparecen. Vamos a ver ahora las tecnologías de acuerdo a la clasificación de Carballo. Acá está al que habíamos comentado. Carballo lo que nos comenta, lo que nos dice, él separa las tecnologías en dos grandes grupos. Tecnologías tangibles, que son con las que podemos establecer alguna relación física, algún tipo de vínculo, pero son tecnologías materiales, que él las separa a su vez en dos grandes grupos. Tecnologías de insumos, son las que vimos antes, ¿cierto? Hay punto de comparación de intersección con Bigliso, pero él nos habla también de lo que se llaman las tecnologías de capital, tecnologías de bienes de capital. Son tractores, maquinaria, etcétera, todos bienes que no se agotan en el acto productivo. Después Bigliso nos habla también de las tecnologías intangibles. ¿Qué son? Son todas aquellas con las cuales no podemos establecer un contacto físico. Y él, a su vez, describe diferentes tecnologías intangibles, ¿sí? Tecnologías vinculadas a lo que se llama la organización, el cómo nos agrupamos, tecnologías vinculadas al saber cómo, al know-how, es decir, al cómo se hacen las cosas, tecnologías procedimentales, el cómo se hacen los paso a paso, tecnologías vinculadas a la gestión, es decir, cómo administramos, cómo gestionamos los recursos, etcétera. Cada una de esas tipos de conocimientos diferentes son tecnologías intangibles. ¿Hasta ahí venimos? Más o menos. Vamos a ver ahora, nos va a demorar un rato más, la clasificación que hace Piñeiro. ¿Sí? El papá de Gervasio, no sé si lo conocen a Gervasio. No. Lo tengo ahora en ecología. Ah, bueno. El papá es un economista agrario de Uruguay muy, muy importante. Fue titular de la Universidad de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y armó algunas tipologías vinculadas al análisis de la tecnología en el agro, los 80, 70, 80, 90, que son así como clásicos.
Uno de ellos es esta clasificación de las innovaciones agropecuarias y sus sesgos con respecto a las variables estructurales, a la tierra, al capital y al trabajo. Una clasificación súper interesante, que aparte abre bastante el juego para el análisis. Vamos a ver cuáles son. Él clasifica las tecnologías agropecuarias en tecnologías mecánicas, que son todos los fierros. Tecnologías mecánicas son todas las máquinas. Las tecnologías biológicas son todas aquellas vinculadas a seres vivos. Mejoramiento de seres vivos, ya sea animales o vegetales. Las tecnologías químicas son aquellas vinculadas a productos químicos o biológicos, pero que se utilizan como insumos. ¿A qué me refiero? A fertilizantes de síntesis química, a fertilizantes de base biológica, a controladores biológicos, ¿sí? A bacterias de fijación de nitrógeno, etcétera, todo inoculantes, es decir, los insecticidas, es decir, todos aquellos productos que se agregan y que vamos a ver qué es lo que hacen, cuál es el impacto que tienen sobre los factores de producción. ¿Las semillas dónde estarían? Acá, en biológicas. Ah. Tecnologías biológicas. Las semillas y los bichos son biológicas. O sea, todo lo que tiene que ver con mejoramiento, póngale. Y después tenemos las tecnologías agronómicas, que tienen que ver con las tecnologías que vimos antes con Carballo, las intangibles, las tecnologías del conocimiento, que pueden ser conocimientos vinculados a cómo nos organizamos, ¿sí? A cómo hacemos laburos que impliquen compartir información, experiencias, o tecnologías vinculadas al manejo. Cómo se hace una rotación, cómo se hace una asociación, un intercultivo, cómo se decide una fecha de siembra, cómo sé que un animal está para el servicio o no, cómo detecto algo. Es decir, todas aquellas tecnologías, esto es importante, vinculadas al conocimiento. Al saber hacer, al saber cómo, saber reconocer. Y entonces vamos a empezar a arrancar. Vamos por mecánicas. Bigliso lo que hace es analizar cuando aparece una innovación tecnológica, cómo impacta, cómo pega en una serie de variables. En la relación del capital y el trabajo, en la relación del trabajo y la tierra, y en la relación entre el capital y el trabajo. Capital-tierra, trabajo-tierra, capital-trabajo. Y por último, analiza cuánto incrementan los rendimientos, esas tecnologías, o sea, si yo pongo una innovación, si aumentan o no los rendimientos, si aumenta la productividad del suelo. Y por último, qué capacidad tiene esa tecnología para la apropiación de los excedentes por parte del inventor. ¿Sí? Si aquel que hizo el desarrollo, qué posibilidades concretas tiene de apropiarse de parte de esos excedentes económicos. ¿Qué son los excedentes tecnológicos, los excedentes económicos derivados de la tecnología? Lo vamos a ver en 15 minutos o 20. Ahora vamos a ver qué ventana nos dan esas tecnologías para ver si el que lo desarrolla puede apropiarse o no de esas innovaciones, de los excedentes generados por las innovaciones. Vamos con las tecnologías mecánicas. Tecnologías mecánicas, acuérdense, tractor. Tenemos que lo que hacen, fíjense, aumentan el capital sobre tierra. Es decir, para una misma unidad de tierra, estoy aumentando la cantidad de capital. ¿Sí? Una intensificación del capital. Piensen ustedes, sin tractor con tractor. Cuando compro el tractor, estoy poniendo más cantidad de capital por unidad de superficie. ¿Sí? ¿Qué pasa con el trabajo y la tierra? Es decir, el trabajo humano. Si yo compro un tractor, si yo pongo una cosechadora, la cantidad de horas hombre necesarias por hectárea, ¿aumenta o disminuye? ¿O no pasa nada? Piénsenlo así. Disminuye la cantidad de trabajo humano. Exactamente. Ejemplo, cuando estaba la cosecha de algodón hasta principios de los 90, que era todo de mano, ¿cuántas personas hacían falta para cosechar por hectárea? No sé, ¿quieren poner 20? 100, no sé, pongamos 20 y las familias que trabajaban.
Ahora, si yo incluyo eso, yo lo reemplazo y pongo una cosechadora mecánica. ¿Cuántas personas hacen falta para cosechar eso? 4. Una, por ahí. Una y menos, porque una persona que maneje la cosechadora. El que maneja la cosechadora y no trabaja en una hectárea, te hace por ahí, por ejemplo, la mano de obra para la soja es de 250 hectáreas por persona, para calcular. La zafra de azúcar requiere unas 10, 11 por hectárea. Y la soja 250 hectáreas, para dimensionar. Entonces, lo que hace la tecnología mecánica es reemplazar trabajo por capital. Dijiste la zafra, 11 personas por hectárea, no, 11 hectáreas por persona. No, 11 personas por hectárea era. Actividades muy generadoras de mano de obra. Uno de los problemas que tuvo Tucumán con las crisis cañeras era el desempleo. Cuando empezó con las crisis sistemáticas de la caña, el problema era que se generaba mucho desempleo. El Tucumán era una provincia que dependía de la caña de azúcar. Entonces... O sea, la zafra solo se puede hacer manual. Yo, perdón, desconozco. No, ahora se hace mecánicamente también. Pero, o sea, están las dos opciones. Existe la zafra mecánica. Ok. Sí. Es un laburo muy terrible, muy áspero y arduo el de la caña de azúcar. En condiciones muy terribles, bueno, eso es, trabajaban no solamente adultos o adultas, sino también nenes, viejos, era una cosa bastante salvaje y en condiciones de semi-esclavitud. Si a alguno de eso le interesa, digamos, es bastante histórico, conocido, el problema del trabajo en la caña de azúcar y las relaciones desiguales con los ingenios, etcétera. Sí, todos los problemas con Ledesma. Exactamente. Estuvo vinculado en la última dictadura. Exactamente. De hecho, parte de de la mitología popular del... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este muchacho? Esperen. Sí, el vecino. ¿Ves? No sé si alguna vez han escuchado hablar del... Creo que es el vecino. Es un lobo que hay en hay algo que se llama la mitología popular, ¿sí? O sea, hay cosas que están en los mitos populares. O sea, mira, hay un autor Colombres que escribe mucho sobre eso. Hay un mito que es el de una suerte de lobizón que hacía desaparecer trabajadores de la zafra, ¿sí? Que se alimentaba de humanos y que era una forma de garante del diablo con los dueños de la zafra. Es una forma de estilización mitológica popular de algo que era que en realidad a los obreros más díscolos desaparecían. Históricamente los hacían boleta y se los llevaba ese lobizón. Si a alguno le interesa, eso lo puede buscar. Hay libros o internet de los mitos populares. Como el pompero en otros lados, el pombero, bueno, no importa. Eso, si a alguno le interesa mitologías populares, eso es interesante. Ahora, volviendo entonces a las tecnologías mecánicas. Esto sí, grábenselo. Lo que hacen las tecnologías mecánicas, aumentan el capital por unidad de superficie, reducen el trabajo, reemplazándolo por capital, y las tecnologías mecánicas se las llaman tecnologías ahorradoras de trabajo. ¿Por qué? ¿Aumentan los rendimientos? No. Porque tenga una cosechadora, mi soja no va a rendir más. Lo que hace es que la mano de obra se reemplace por el capital. Después, las tecnologías mecánicas tienen potencialidades medianas, altas para la apropiación de excedentes por parte del que hace el desarrollo. ¿Cómo? A través de diferentes leyes de patentes que permiten que ciertos desarrollos puedan seguir siendo, o sea, se tenga que pagar royalties o regalías a quienes hacen esos desarrollos, que están incluidos muchas veces en el precio de venta de la maquinaria. Francisco, disculpa que te interrumpa. ¿Podrás muy sintéticamente volver a explicar capital sobre trabajo? Sí, vos fijate, lo que hace fuertemente es disminuyen el trabajo, ¿no?
Sí, y aumentan el capital. sí. Entonces, lo que hacen es reemplazar capital, reemplazan el trabajo por el capital. Pero ¿y por qué tiene más X? ¿Porque es más que proporcionalmente? Y porque uno disminuye mucho, fíjate, capital sobre tierra aumenta mucho y el Sí. trabajo sobre tierra disminuye mucho, con lo cual Ok. la relación Ok, es fuerte. está. Ahora entendí la nomenclatura, digamos. Ok. Lo que hace, o sea, el impacto es muy positivo para el capital. Reemplazo el trabajo por capital. Perfecto, perfecto. Después tenemos las tecnologías biológicas, ¿se acuerdan? Animales y semillas vinculadas a mejoramiento. ¿Qué es lo que hacen? Esto es interesante. ¿Aumentan el trabajo sobre el nivel de tierra? No, nada, son neutras en eso, no cambia. ¿Qué es lo que hacen? ¿Requieren más capital? Un poco, moderadamente. ¿Por qué? Porque es más caro comprar semilla híbrida que semilla variedad o hacer tu propia semilla. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Fíjense, esto es interesante. Aumentan el rendimiento moderadamente. Ahora vamos a ver cuándo no lo hacen moderadamente. Las tecnologías biológicas aumentan el rendimiento moderadamente. Las tecnologías que aumentan los rendimientos se las llama, en términos generales, tecnologías ahorradoras de tierra. Tecnologías ahorradoras de tierra. ¿Por qué? Porque puedo producir lo mismo con menos superficie. ¿Sí? Las tecnologías que aumentan los rendimientos son ahorradoras de tierra. ¿Qué capacidad tienen de apropiación de excedentes? Pueden ser también moderadas altas y eso en realidad depende del tipo de tecnología en cuestión. O sea, del tipo de desarrollo vinculado a las tecnologías biológicas. No es tan lineal. Ejemplo, el maíz hoy en día, ¿cómo se hace? ¿Qué tipo de semilla se utiliza mayormente? ¿Alguien sabe? Transgénica. Sí, pero no es. ¿Eh? No sé. Híbrida también. Híbrida, muy bien. Son tecnologías, se trabaja con híbridos. Los híbridos tienen una particularidad, que es que yo no puedo guardar semillas de autoproducción, ¿sí? Mi F2 lo puedo guardar, pero si yo lo siembro, el resultado, mi rendimiento, va a ser muy lejano al de las semillas parentales, al F1. Hay un proceso de segregación, con lo cual yo estoy obligado a comprar todos los años semillas. Ahora, si uno se pone a hacer el análisis del margen bruto del maíz, de los costos de maíz, lo que van a ver es que uno de los costos altos es el de la semilla. Y la semilla de maíz es costosa, bueno, en parte porque es un poco más laborioso producirla, pero en parte el costo de la semilla tiene que ver con la capacidad de apropiación de excedentes por parte del inventor. ¿Se acuerdan cuando vimos renta diferencial? Que dijimos, es relativamente fácil ver cómo se genera. Ahora, ¿cómo se la apropia la renta? ¿Quién se la apropia esa renta? ¿Hay algún manual que diga a quién le corresponde cada partecita? El que pueda meter mano. Es una disputa entre toda la cadena de Exactamente. producción. Exactamente. Y uno de los que va a querer agarrar parte de esa renta es el que desarrolla tecnología. En este caso, los que hacen mejoramiento. Con lo cual, cuando pueden hacerlo porque tienen medios biológicos, los híbridos, lo hacen a través del precio. En otros casos se dan otras discusiones. No sé si alguno escuchó hablar de la ley de semillas. Sí. Bueno, ¿por qué se daba la discusión? ¿Cuál es la pelea de fondo atrás de la ley de semillas? Que quieren cobrar regalías extendidas. ¿Qué significa eso? Si querés contarle el resto. Que quieren cobrar por adelantado lo que serían los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, porque como se puede dar, en el caso justo del maíz es más difícil porque como es un híbrido no te conviene guardar las semillas, pero con la soja no pasa eso y está esa situación de que se guardan las semillas para volver a plantarlas y como para querer cobrar por adelantado
esa situación, plantean Claro. eso. Igual todavía no se logró, obviamente. Hay No, resistencia. bueno, ahora podemos ver parte por qué no se logró, pero no sé si bueno, es eso, es el grueso de la semilla de soja se hace de autoproducción, igual que el trigo, porque son semillas autógamas. Yo puedo guardar mi propia semilla. Yo compro la semilla una vez y después, chau picho, ¿quién me viene a cobrar? ¿Qué inventor me viene a cobrar? Ahora, lo que quiere justamente el que hizo el desarrollo es decir, bueno, no te cobro lo mismo que una semilla que hice yo, pero vos me tenés que pagar, o quiero que me pagues con un mecanismo, una institución, que es el derecho de propiedad y de las patentes, quiero que vos me pagues cada vez que multiplicás o automultiplicás esas semillas. Sí, Eso, se lo llama derechos de obtentor, perdón, porque es otra forma de derecho de propiedad. exactamente, los derechos de obtentor. Ahora, ¿quién va a querer pagar eso feliz? O sea, porque me digan, ¿por qué no ha salido? ¿Por qué no lo quiere? Porque ahí eso no genera tanto consenso a la hora tampoco de los productores. Es decir, lo que están pidiendo es que el resto ceda voluntariamente parte de la renta ordinaria, de la ganancia ordinaria y la renta extraordinaria, eventualmente, para un actor que no lo estábamos retribuyendo. Y así de onda no lo va a querer Francisco, hacer. Sí, sí, justo ese día que estuvimos charlando en la clase de rentas, que hablábamos un poquito sobre quién se quedaba la renta. A mí, hacer una semilla transgénica de soja lo haces en una multinacional. Y cómo no, una multinacional no es raro que haya lanzado una innovación sin un marco jurídico que lo respalde, ¿no? es un poco más complejo. En realidad, ¿quién hizo el desarrollo original de ese transgénico? ¿No lo hizo Monsanto, el de la soja RR? No, Monsanto lo compró. Ah, pensé que lo había hecho la soja RR No. Monsanto. Gran parte de todos esos desarrollos no los hacen las propias empresas, sino que los hacen empresas que son startups o son más chiquititas y que después son absorbidos. Se lo El compran, desarrollo, el sector. en el caso del glifosato, lo hizo una que se llamaba Delta Pine, a finales de los 80, principios de los 90. Igual, Roger, cuentan con... Ah, perdón, Flor, ¿querías decir algo? No, dale, Karen. Que todo esto no se largó al mercado así a ciegas. Está la UPOV, que es la Unión de Protección de las Obtenciones Vegetales, que bueno, es que es toda una institución internacional que garantiza los privilegios de estas grandes multinacionales. O sea, no van a hacer esa inversión sin tener algún respaldo. Claro, a mí me parece, sí, exacto, eso es lo que me causa que después de ser lanzado al mercado se Igual, reclame. ojo que hay varias cuestiones, no es que son pobrecitos y ese es un No, discurso también bastante frecuente. no, eso es lo Otra que cuestión es que, por eso yo no quería ahondar demasiado ahí, pero ahí hay varias de estos convenios, de la SUPOV. Argentina no suscribió al último, sino que está en una versión anterior que reconoce esos derechos de autoproducción de semilla. Entonces siempre la presión es que Argentina adhiera al otro, pero eso genera tal nivel de despelote interno que no ha logrado salir. Claro, lo importante es que nos mantengamos en el convenio más viejo, que es creo que el del 78, y no cambiemos porque todos los que fueron avanzando fueron cada vez peor. Igual de por sí no es bueno el convenio que tenemos, pero puede ser peor siempre. Así que todo lo que sea modificación de semillas, en contra. De ley de semillas, digo. Yo lo que iba a decir es que también, más allá de, o sea, si vemos un poquito más atrás de todo este laburo de las multinacionales, también hay un montón de mejoramiento genético que lo vienen haciendo pueblos originarios, o sea, y que no estaría contemplado. Igual ahí hay dos cuestiones. Una tiene que ver con, sí, obviamente que el desarrollo histórico después de 10.000 años de evolución, poco se puede explicar por esas 4 o 5 empresas. Pero igualmente, el mayor problema con los pueblos originarios, por lo general para estos cultivos, no está dado con el último desarrollo, sino con los reservorios de biodiversidad, que ese es otro tipo de riesgo que por eso no quiero hacer una clase de semilla con esto. Lo que sí es, generalmente se dice que ahí yo también para matizar, para los cultivos principales, gran parte del desarrollo de los últimos 70 años no lo hicieron los pueblos originarios ni los campesinos, y de hecho la soja en Argentina no ingresó con los pueblos originarios, sino que entró por un docente de la Facu de Agro, que en los 60 hizo las primeras pruebas, Pascal, etcétera,
pero no tenía que ver tanto con eso. Y ahí hay cuestiones, ahí, digamos, se empiezan a agregar otras cuestiones vinculadas a los derechos de obtentor. Pero sí es cierto también de los resguardos de la biodiversidad, que sí esa generalmente para ciertos cultivos que son clave, las grandes reservas de biodiversidad están en manos de los pueblos originarios o de las comunidades más locales, si querés. Ahí hay una mezcla entre campesinos, pequeños agricultores, etc. Hay una mezcolanza, pero que las grandes reservorios de biodiversidad está ahí. Y uno de los riesgos es cuando hay lo llama biopiratería, que es otro mundo. Pero bueno. Perdón, Francisco. Sí. Tengo una consulta, volviendo un poco a esto igual. Vos cuando mencionaste las químicas, habías dicho que eran todos los compuestos químicos o biológicos que se usen como insumos. Sí. Ahí me confunde con el tema de las semillas, por eso te pregunté en dónde entrarían las semillas. No, pero pasa que la semilla es un recurso biológico, entonces funciona como... No, pero estás haciendo un insumo. Sí, pero funciona como el cultivo en sí. Poner una gallina, un pollo también es un insumo finalmente. Pero lo que pasa que la diferencia es que vos hacés crecer, digamos, el objetivo es que ese organismo haga, o sea, es tu foco principal de producción. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de biológico dentro de los químicos que se ha usado como insumo? Un inoculante de semillas. Ah, bien. Rhizobium. Bien. O avispitas. Parasitoides. Vos comprás los cartoncitos de la avispita o, por ejemplo, hongos entomopatógenos. Vos haces liberación de hongos. Si vos tenés problemas de plaga, en vez de tirar clorpirifos, tirás Baveria. Pero la Baveria vos comprás sobre la formulación líquida, eso lo diluís en agua, vos fumigás con Baveria, es un hongo Baveria, que ataca artrópodos. Y Lepidóptero, ataca a insectos así, a troche y moche. Vos tirás Baveria y a otra cosa, eso es un insumo, es de origen biológico porque son hongos, pero funcionan agronómicamente como un insumo. Esas son todas tecnologías químicas. Las tecnologías químicas, fíjense que tienen la particularidad de, ¿aumentan los rendimientos? Sí, aumentan los rendimientos, son ahorradoras de tierra. Fíjense, el delta de rendimiento es positivo. Pero fíjense que se da una combinación interesante. Por un lado, requieren más trabajo sobre tierra, o sea que es más trabajo aplicarlas que no aplicarlas. Eso contra nada es más trabajo. Y también requieren más capital. O sea, poder aplicar eso requiere más capital, hay que comprarlo y aplicarlo eso. Entonces, la relación entre trabajo y capital es más o menos neutra, es decir, aumenta la cantidad de... Pensando siempre que el capital y el trabajo suelen ser antagónicos. En este caso, requiero más capital, pero también requiero más trabajo. Entonces, el balance es más o menos parejo entre capital y trabajo. Pero aumentan los rendimientos moderada interesantemente. La capacidad de apropiación de excedentes por el inventor es menor que otras tecnologías, dependiendo del tipo de producto. ¿Por qué? Porque muchos de estos insumos son commodities, es decir, son mercados competitivos, indiferenciados, entonces generalmente el que lo produce tiene mucho menos posibilidades de captar parte de ese excedente tecnológico, de ese excedente económico, que con otras tecnologías. Por último, tenemos las tecnologías agronómicas. Son las estas del conocimiento, del saber hacer. Fíjense que lo que hacen es particular. Aumentan los rendimientos, ¿sí? Y aumentan. ¿El capital sobre la tierra aumentan? Sí, pero moderada, muy poco. No es mucho más capital sobre unidad de superficie. Lo que sí aumentan es el trabajo. Poder aplicar tecnologías de manejo implica un poco más de trabajo. ¿Sí? Esto de la mayor dedicación que nos hablaba Bigliso. ¿Cuáles son las tecnologías, los ejemplos? ¿Cómo se hace una rotación? ¿Cómo se decide una fecha de siembra? ¿Cómo hago una decisión de cómo voy a manejar la fertilidad de mi suelo? Etcétera. Y
Y eso nos lleva a un tema importante. ¿Cuál es la capacidad de apropiación de excedentes por parte del inventor? 0, es nulo. La capacidad de apropiación de excedentes es nulo. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya sé cómo se hace, no voy a pagarle de vuelta, si yo ya sé. Y es más, si mi vecino me ve haciéndolo y me pregunta y le cuento, el vecino va a hacer eso mismo sin haber siquiera yo haberlo sabido. Es decir, la capacidad de apropiarse de excedentes es cercano a nula por parte de los que hagan esos desarrollos. ¿Entienden por qué? Y eso entonces llega a un problema. Y pero no debería tener aunque sea un más. O sea, No. entiendo que una vez que ya lo sabe, no lo va a volver a pagar. Pero en algún momento, ¿Y el vecino? está bien, pero no todo el mundo Pero termina se está funcionando fijando en el así. vecino. Ese vecino en algún momento también lo pagó Y nada le prohíbe que ese otro le enseñe y que le paguen a él también si ve el negocio. Entonces yo que lo desarrollé, fuiste. No tenés forma de cobrar eso de manera sistemática, con lo cual tu capacidad de apropiarte de excedentes porque a los otros le vaya mejor, o ponele, es eso, vos le enseñás la fecha de siembra, entonces al vecino le rinde 50 kilos más la soja o la lechuga. Yo le voy a ir a tocar timbre, yo ponele que nuestro laburo es con una valijita como en las películas, vamos por todas las sociedades de fomento de la Gran Llanura Pampeana dando cursos de huerta. ¿Sí? Entonces hacemos después una vaquita a la gorra y nos pagan por hacer talleres. Está. Ahora, yo cobré, sí, esa vez. Ahora, el incremento del rendimiento, gracias a las grandes sabidurías que le transmití a las personas y todos hacen una súper abonera y rinde la lechuga a más no poder. ¿Yo le puedo ir a tocar el timbre a cada huertero para que me pague por eso? Que voy a decir, usted está teniendo excedentes gracias a mí. Yo desarrollé un método de compostaje que es re power, rinde mucho más. No sé lo que hice que hace que rinda más todo. ¿Puedo apropiarme? ¿Tengo algún mecanismo para apropiarme del excedente? Salvo de saltar el alambrado y chorearle una lechuga, no tengo otra forma. Y es rayano con lo ilegal, les diría. O sea que no tengo mecanismos legales ni restricciones tecnológicas, o sea, biológicas, que me permitan apropiarme. Con lo cual se lo llaman tecnologías de costo cero muchas veces, porque no tengo que hacer grandes gastos y donde yo no tengo capacidad de apropiarme los excedentes. Eso genera una restricción muy fuerte por parte de quienes se ven interesados en desarrollar estas tecnologías. ¿Qué les parece? Si yo soy un privado, voy a apuntar a tecnologías biológicas o químicas o agronómicas. ¿Qué les voy a decir? Yo soy el que fabrica o el que vendo los agroquímicos. ¿Qué te voy a decir? ¿Aprender control biológico y que el ecosistema funcione o te voy a querer vender el producto? No, va a querer venderte algo que encima que sea consumible y que te lo tengas que vender el año que viene de nuevo. Y no es bueno o malo, es así, y tiene que ver con la capacidad de apropiación de excedentes. Entonces, las tecnologías agronómicas, por lo general, no generan incentivos para que los desarrollen los privados. Con lo cual, ¿de quién es obligación de generar este tipo de tecnología? del Estado. Claro, del Estado, a través de sus organismos de ciencia y tecnología, etcétera. INTA, facultades, organismos provinciales, Es la función de generar este tipo de tecnología. Que se acuerdan que dijimos, de acuerdo a Bigliso, que eran las tecnologías estructurales, eran las que trataban de resolver los problemas profundos. Ahora, el incentivo para generarlo, si no lo hace el Estado, los privados no lo van a hacer. Entonces ahí es donde aparece la importancia o lo fundamental que es el sistema de ciencia y tecnología público en el agro para garantizar que se desarrollen estas tecnologías. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie. ¿Sí? Ese es una de las grandes cuestiones. ¿Hasta acá estamos? Vamos a ver ahora algunos salpicados de algunas cuestiones más de tecnologías. Se fueron agregando el año pasado. Uno tiene que ver con el concepto en la producción limpia o la producción libre de contaminación con los enfoques históricos vinculados a la contaminación. El enfoque tradicional vinculado a las tecnologías
de control o mitigación de los procesos contaminantes, generalmente se centraban en enfoques que se llaman end pipe, al final del tubo, al final del caño, que lo que buscaban era ver cómo controlamos la contaminación al final de todo. Y eventualmente, era al final del tubo, de la chimenea, ver cómo cantidad de particulados, los ppm que había, y entonces era ver cómo lo regulamos. Pero vemos qué pasa al final. Y la otra cuestión era, ¿qué hacemos con los residuos? De vuelta, al final, ya sean domésticos o productivos, y era entonces cómo lidiamos con los procesos de tratamiento y de adecuación final de los residuos. Y eso entonces se trabajaba con vertederos, ¿sí? Basureros, cómo se enterraban, etcétera, cómo se filtraban las cosas o qué tratamiento se hacía, por ejemplo, a las aguas. Algo muy frecuente en frigoríficos, por ejemplo, ¿sí? O curtiembres, pero generalmente a todo lo que tenía líquidos con alto contenido de carga biológica, que tenían mucha demanda de BO, entonces uno tenía que hacer que se vayan aireando, etcétera, con olor terrible para que no contaminen los cursos de agua. El enfoque más contemporáneo y más reciente, de hace unas décadas, vinculado a la gestión de la contaminación o de los productos potencialmente contaminantes, está dado por lo que llaman los enfoques integrales y tratan con dos grandes cosas. Lo que se llama la eficiencia en el uso de los recursos, tratar de optimizar cada proceso en particular, vinculado entonces a la productividad y la competitividad. Y por otra parte, lo que se llama el concepto de la producción más limpia, que se mete no solamente con lo de la eficiencia, sino con que todos los procesos, que el proceso integral sea limpio. Y esto implica, por ejemplo, eliminar insumos contaminantes o reemplazarlos por ejemplo, en la industria, por algunos que sean más amigables con el ambiente. Ejemplo es, caso paradigmático de las tintorerías textiles que trabajaban a veces con colorantes que eran súper difíciles de manipular después, los residuos eran muy contaminantes y entonces hay toda una tendencia al reemplazo por colorantes que son después biodegradables o que no tienen impactos negativos sobre el ambiente. Entonces después también ya es mucho más sencillo el manejo de sus residuos. Sigamos. Las tecnologías limpias, entonces, tienen, si se quiere, cuatro grandes elementos. ¿Qué son? Es la aplicación continua de estrategias integradas para prevenir en los procesos, en los productos y en los servicios. Esto es del PNUMA. Las tecnologías limpias son técnicas empleadas para disminuir la contaminación, ¿sí? Tiene que ver también con la producción de energía, bienes o productos intermedios o de consumos mediante procesos no contaminantes. O sea, la cuestión importante es esto, ya no se fijan solo en cómo mitigamos o evitamos lo que pasa al final, sino en lo que pasa a lo largo se trata de optimizar todos los circuitos productivos, ¿sí? Todo el ciclo productivo. Y ahí aparece otro concepto, yo no sé si después lo profundiza un poco más en la cursada, después por ahí alguno que labura en posgrado, esto sí se trabaja, que son los LSA, que son los análisis de ciclo de vida, ¿sí? Esta es una metodología muy útil para determinar lo que se llaman los hotspots, los puntos calientes, que es encontrar cuáles son los puntos críticos en los procesos productivos. Y está regulado por unas normas ISO, las 14040, son del 2009, que lo que plantea es, y es interesante, es plantear un análisis que vaya desde cómo se obtiene una materia prima para un producto, desde dónde se obtiene, hasta dónde termina ese producto, la disposición final del producto y de sus subproductos, ¿sí? O sea, todos los insumos utilizados. Esto lo que nos da un LSA es una mirada global de los productos y cómo funcionan los sistemas. Y nos permiten, como les decía recién, identificar los puntos calientes, que son los puntos críticos donde tenemos los mayores riesgos de contaminación o de con poca eficiencia energética, o donde tenemos ahí algún elemento conflictivo y donde ahí se deberían aplicar las innovaciones o las propuestas de mejora. Trazabilidad. Sí, es que esto va de la mano en realidad de la trazabilidad. Sí, es importante, porque el tema es que si yo
La trazabilidad lo que me permite es hacer un seguimiento del recorrido de todas las etapas de un producto, ¿sí? Entonces yo puedo saber cuál fue el caminito, quién lo tomó ese producto, qué le hizo, etc. Si yo no tengo trazabilidad, no puedo hacer esto. Ni siquiera sé eso. Eventualmente, a veces lo que pasa es que, dependiendo de mi escala de análisis, yo puedo hacer trazabilidad de un producto, en otros casos no puedo. Pero sí yo puedo hacer, dependiendo de mi grado de mi análisis, mi escala de análisis, perdón, yo puedo hacer un LSA un poco más macro. Por ejemplo, puedo hacer un LSA para una cadena productiva en particular. Entonces, pues no hace falta que trace cada producto, sino que trabajo con valores estándares promedio. Entonces, si yo tengo que formular después políticas públicas para determinado sector, bueno, trataría de identificar estos puntos para hacer acciones que se centren allí. Otro elemento interesante está dado por lo que son los principios de la economía circular, en esto de nuevos enfoques en la tecnología. Tiene que ver también con economías de diseño. Lo que plantea la economía circular es que estamos, históricamente, la economía industrial y la producción agropecuaria más industrial estuvo basada en lo que se llaman sistemas lineares. Tomaban materia prima de la naturaleza, la minería, la transformaban, la vendían, y esto era importante, el punto de venta era la transferencia de la propiedad del bien, ¿sí? Y cuando lo vendían significa que era problema del propietario lo que pasaba con eso. Se sacaban de encima eso, el propietario lo usaba y una vez que terminaba de usarlo, le transfería la propiedad ¿a quién? A todos. A la sociedad, a todos nosotros. Sacábamos la basura afuera. ¿La basura tiene dueño? ¿Saben eso ustedes? No. Sí. No. La basura tiene dueño, que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad, claro, la basura... Depende de dónde te iba a decir. Estás hablando acá del municipio que sea. Claro, bueno, si es en el municipio de San Martín, pasa a ser propiedad del municipio de San Martín. Entonces... Es una expropiación muy cortita de tiempo. Recolección hasta el SEAMSE. Pero fíjate que es un momento muy particular, porque lo que hacemos es privatizar el uso y socializamos todos los daños ambientales, que le transferimos a todos los problemas. Por eso también hace unos años había habido un despelote con los recuperadores urbanos, porque había un jefe de gobierno que había dicho que le robaban a la ciudad. Porque lo que pasaba es que como se llevaban kilos, las empresas pataleaban porque cobraban por kilo, entonces le decían que eran ladrones. Entonces decían que le estaban robando la basura a la ciudad. Pero bueno, sacando esa... Porque tenía conflictos de interés con la empresa que recolectaba los residuos. Justamente. Sí, esa es otra... Pero fíjate que es extraño, ¿no? Porque es dueño y apropiador de un, vamos a decirle, recurso a la basura, por lo cual paga para adueñarse y no le genera ningún beneficio, porque por todos los ciclos que es apropiado, como en el sentido de propiedad, en todos los ciclos pierde plata ese dueño de la basura. Es que no, en realidad, sí, el tema es que no paga para apropiarse, se apropia y paga para que alguien se haga cargo de eso. En realidad paga, hace una licitación y el Estado sigue siendo el responsable, porque en realidad, en el caso nuestro, el SEAMSE es una entidad mixta, no es puramente privado. El Estado forma parte del SEAMSE. Es particular. El problema es que eso genera, al final, un problema grande ambiental, ¿sí? Con toda la cuestión de los vertederos, etc. ¿Qué es lo que plantea la economía circular? Fíjense, a través de 3 principios. Estos son los principios de la Ellen MacArthur Foundation. Dice que uno debe buscar, primero, preservar y potenciar el capital natural controlando los stocks finitos y balanceando los flujos de recursos renovables. Ahora vamos a ver cómo se aplica. Principio 2 es optimizar rendimientos de los recursos circulando los productos, componentes y materiales en uso, dándole la mayor utilidad posible en todo momento, tanto en ciclos técnicos como biológicos. Y el tercer principio es potenciar la efectividad de los sistemas, internalizando y diseñando soluciones a las externalidades negativas. Fíjense que lo que plantea en gran parte el paso siguiente, que es la economía circular, es en realidad tratar de basarse en
en las grandes R, reducir, reutilizar, reciclar. En realidad lo que tiene que hacerse es, primero, considerar que la propiedad de los bienes en realidad sigue siendo en parte lo que hace la empresa, el que lo produce, es transferirte el uso. Pero hay una transferencia de la responsabilidad. Si bien el bien es propio tuyo, la responsabilidad de ese bien sigue siendo de la empresa, por ley. Eso es lo que se apunta. Entonces, lo que pasa con las pilas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago después con las pilas? Pasa a ser responsabilidad del que te lo vendió. Pero entonces eso lo que hace es otra cuestión, es tengo que estirar lo más posible la vida útil de los bienes. Entonces tengo que evitar la caducidad programada, tengo que establecer un sistema donde haya repuestos, con lo cual genero nuevos puestos de trabajo que son los que arreglan las cosas. Caso muy común en la informática, las impresoras, por ejemplo. Se rompe una impresora y no tiene arreglo, son descartables la gran parte. A veces por una pequeña cosita. Sí. Podemos debatir. A ver, ante una futura ley de envases, promulgo que haya una responsabilidad sobre las empresas productoras. Pero me parece que no hay un proyecto aprobado, así que no puedo decir qué es lo que es, pero en muchas voces que escucho, no hay responsabilidad sobre el consumidor. Y no estoy tan de acuerdo en este punto. Porque nosotros también sabemos lo que compramos. Cuando elegimos comprar una Coca-Cola de PET y no una Coca-Cola de vidrio porque nos pesa el envase, también estamos siendo responsables de ese residuo. Sí, hasta un punto. El tema es que la mayor responsabilidad, porque esa es otra mirada, que es el consumidor como gran modificador. Y por lo general, la gran parte de las conductas están dadas no por el consumidor, sino por el sistema que te lo facilita, te lo dificulta. Entonces, seguramente, no sé si en el caso puntual de los envases, pero probablemente sí. Por ejemplo, una de las cosas que estamos discutiendo en una de las zonas, estamos laburando, que estamos con el tema de productores de leche. Entonces estamos con el tema de agregado de valor. Y está en un debate que es, ¿qué hacemos para vender en la zona? ¿Vendemos sachet, tetrabric o envase de vidrio en las botellas? Depende de la zona. Depende en una zona urbana. Estamos en una zona que es una cuenca, una microcuenca, o sea que se vende en el pueblo la leche nomás. Estamos en la... Esto es, hay un uso cultural también. Hay una parte que es como un uso cultural y después los agregados de valor. Si el envase de vidrio, estamos diciendo que el producto va a salir con el mismo precio, sachet o botella de vidrio. Sí, más o menos es lo mismo. Bueno, eso es importante. Porque en eso me parece que se reflejan muchos usos culturales. Pasa que, ¿qué es lo que cambia? Ojo, ahí sí donde cambia algo que sabor, es importante. ¿No, Francisco? ¿Cambia un poco el sabor? ¿El sabor te cambia según el envase o no? No, por lo menos, o no debería. El tema es que es mucho más laborioso. Seguramente vendan más en sachet que en botella de vidrio, como dice Andy, y también hay una cuestión cultural ahí, de consumo. Pero si te la venden más barato, y no. Poner que la venden más barato. Ahí la gente te va a comprar. El tema es otro. El tema es ¿por qué no en vidrio y sí en sachet? Porque el sachet es descartable, entonces tiene una sola ida. Cuando yo trabajo en una mirada circular, yo cuando te doy el envase de vidrio, tengo que después volver a recuperarlo, tengo que lavarlo, esterilizarlo, o a limpiarlo y volverlo a usar. Claro, un costo de logística inversa. Exactamente, es mucho más laburo. ¿Qué pasa? Genero más trabajo. Pero vos no me dijiste que era retornable. Porque a mí el de la mermelada no le devuelvo el envase de vidrio y es de vidrio. Pero vos generalmente los envases de vidrio de los dulces vos podés hacer otras cosas, o por lo menos yo hago otras cosas. Pero eso es indiferente, porque con la botella de leche... No es indiferente. Podría hacer limonada también y quedármela para poner agua en mi casa. A nivel de generación de residuos no es lo mismo. No, pero el vidrio es 100% reciclable y la economía circular, como vos decís, es a escala más global. Yo podría decir, bueno, todo el vidrio que se usa para mermelada o para botellas de leche va a volver al circuito. Sí,
Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la economía circular? Uno tiene que primero priorizar mantener el mismo uso general. En segunda instancia, fíjense que está acá abajo, es el stock de objetos, reusando los bienes y los componentes, es el primer elemento. Mantener el valor y la utilidad. Y eso se logra con loops locales. Eso es lo que plantea la economía circular. Eventualmente, yo puedo volver a recircularizar con el stock de materiales, que es reutilizando lo que ellos llaman las moléculas. Tiene que ver con el reciclado. Y ahí mi prioridad es mantener la pureza y el valor de esos bienes que reciclo. Es decir, que sigan manteniendo la calidad. ¿Sí? O sea, para mí usos similares debería ser. Sí, que incluso hay teorías o algunas explicaciones que a niveles entrópicos a veces la economía circular es negativa, porque quizás ponerse la máquina que genera sachet requiere mucho menos recursos que la que junta los envases y lava los envases de leche y los pone en disponibilidad de vuelta y los sanitiza, por ejemplo. Claro, el tema es que si vos, eso es solamente una variable, pero si vos ves, por ejemplo, después todos los problemas que se generan con el consumo de plásticos, etcétera, cambia la dimensión. Claro. ¿Y dónde está? El balance es tratar de hacer un balance general y depende del enfoque de donde lo pongas, porque si el enfoque de costos es una cosa. ¿Y qué costo? Porque el costo, la transferencia de las externalidades, si las pones o no en el costo de eso. Exacto. Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora, si no, no vamos a llegar. Crecimiento económico y cambio tecnológico. ¿Qué es el crecimiento económico? Bueno, el crecimiento económico basado en el cambio tecnológico tiene que ver con la generación de nuevos conocimientos y su aplicación en los procesos productivos. ¿Cuándo hay cambio tecnológico? Cuando la tecnología, o decimos que hay cambio tecnológico, ahora vamos a ver eso, decimos que hay cambio tecnológico cuando la tecnología ya fue adoptada por los productores. Y podemos hablar entonces, esto suele ser típicas preguntas de parciales o de finales. Describa la fase de los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos tienen diferentes fases, ¿sí? Para una tecnología. Tenemos una primera etapa que es la de la creación o la generación de la tecnología. Comprende actividades de investigación, descubrimiento, invención, desarrollo y adaptación. Fase de laboratorio. Luego tenemos una segunda gran etapa, una gran segunda fase, que es la incorporación de la tecnología. Siempre la precondición es que se haya creado esa tecnología, ¿no? Y tiene que ver con dos momentos particulares. El momento particular inicial es el de la adopción tecnológica. ¿Qué es adopción tecnológica? Es el proceso individual de incorporar una tecnología. Es cuando cada productor de manera aislada lo va tomando. Recién podemos decir que hay difusión tecnológica cuando esa tecnología, esa innovación, se propagó tanto entre productores como entre regiones. Es decir, que haya una tecnología presente en una zona, pero en pequeñas islitas, no significa que haya habido difusión. Recién cuando haya, generalmente se dice más del 70-80% de los usuarios posibles que usan esa tecnología, hay cambio tecnológico. Fíjense, tenemos una primera etapa que la pusimos ahí previo, que es la creación o generación de tecnología. Tiene que ver con investigación básica, aplicada, etc. Después tenemos una etapa de difusión, que es cuando están estos procesos de incorporación individual. A ver, déjame ver algo. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son, que está determinado por ciertos condicionantes, que vamos a ver en un momento cuáles son estos condicionantes, pero en la etapa de difusión no hay una temporalidad determinada de cuánto puede durar. Ejemplo clásico de la soja. Fíjense, la soja ingresó a nuestro país en el 60. Ya en la década del 70 había cultivos de soja y hasta mediados de los 90 eran cultivos relativamente, una superficie relativamente menor. Recién será a partir del 96 con la liberación de la transgénica y 2002 con el cambio del peso dólar que se da un proceso de expansión masiva de adopción y ahí estamos cuando ya estamos más o menos entre un 70-80% de porcentaje de adopción sobre el total, que estamos frente a un cambio tecnológico. Fíjense, ¿cuáles son los factores que influyen en la adopción tecnológica, en este proceso individual? Uno tiene que ver con las dimensiones del establecimiento, es decir, depende del tipo de tecnología, si los productores o productoras pueden tomarlos o no pueden tomarlos, depende también de
esa tecnología si tengo que tomarla como un paquete cerrado, ahora vamos a ver qué es un paquete tecnológico, o puedo separarla en componentes, en partecitas. La racionalidad, ¿qué significa esto? La racionalidad económica es qué es lo que yo busco con lo que hago. En los productores no siempre es maximizar ganancia. En los productores de mayores niveles de capital, por ahí sí, pero en los productores chicos y medianos muchas veces se priorizan otros objetivos, como seguridad alimentaria o estabilidad de ingresos. No maximizar, sino tener siempre ingresos constantes y permanentes. Otra cuestión tiene que ver con los conocimientos del productor previos, es decir, si para incorporar una tecnología tengo que tener o primario hecho, secundario como cosas formales o universitarios, o qué conocimientos específicos tenía que tener. ¿Sí? Ahí me estaba olvidando, a ver, acá, fíjense que me quedó un concepto picando, que es el de paquetes tecnológicos. ¿Qué son los paquetes tecnológicos? El paquete tecnológico es la combinación de dos o más innovaciones que cuando se aplican de manera combinada, sus resultados son sinérgicos. Es decir, el resultado entre los 3 o 4 o 2, 3, 4 tecnologías aplicadas generan resultados que son muy superiores a si las hubiese aplicado de manera independiente. Un paquete tecnológico. Y van generalmente combinados porque amalgaman muy bien. El caso clásico es el paquete de la soja transgénica. El paquete de la soja transgénica es una combinación de tecnologías biológicas, que es la soja resistente al glifosato, químicas, que es el glifosato, fertilizante, mecánicas. ¿Por qué mecánicas? Porque eso va de la mano con la siembra directa, o sea, determinados equipos para siembra directa y tractores con mucha potencia. Y agronómicas con manejo. Cuando yo combine todos esos elementos, genere un paquete de soja, el paquete de soja transgénica. ¿Sí? Entonces, volviendo a esto, también dependiendo si es un paquete, o sea, que se aplica todo junto, muchas tecnologías, o si puedo fragmentarlas, separarlas en componentes, va a influir si los productores toman esas tecnologías o no. ¿Cuáles son los efectos socioeconómicos de las tecnologías? Uno es aumentar la producción agropecuaria, otro es cambiar la utilización de los factores, ¿se acuerdan que es lo que vimos recién con lo de las innovaciones? Y por último, la generación de excedentes económicos y qué mecanismos de apropiación hay. Y entonces lo que vamos a hacer... anduvo y todo, muy bien. Lo que vamos a hacer es ver cómo se da la curva de modificación de los excedentes económicos. Que no se ve, ahí voy a dejar de presentar este y voy a presentar la otra. Chan, 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 chan. Ahí está. Vamos a ver entonces, y acá les pido que, si bien es tarde, que paren las antenas. Eso está igual después en uno de los videitos que subí el año pasado, está esto solo explicado así aislado, entonces por ahí les puede servir también. Que es la generación de excedentes económicos por cambio tecnológico. Fíjense, vamos con una situación inicial básica. Una curva de punto de equilibrio entre oferta y demanda, que fíjense el punto de equilibrio B, que determinado por un precio y que genera una cantidad, Q. Vamos a primero, hasta acá la situación inicial, vamos a recordar qué son los excedentes. ¿Se acuerdan que tenemos excedentes del consumidor? Es la diferencia entre, esto es de economía política, es la diferencia entre el valor o utilidad que tiene un bien para los consumidores y lo que pagan efectivamente. ¿Sí? Es lo que ellos estarían dispuestos a pagar y lo que pagan finalmente, que es menor. El excedente del productor es la diferencia entre el ingreso que reciben y los costos, o sea, lo que estarían dispuestos a vender. Y por último tenemos los excedentes económicos, que es toda la satisfacción o la utilidad que genera en una economía una vez que se deducen los costos de producción. ¿Sí? Entonces, vamos con la situación inicial y vamos a meter la variable de los excedentes.
En nuestra situación inicial tenemos el excedente de la oferta determinado por los puntos OPB, es esa superficie. Es el exceso de precio mínimo de oferta por sobre las valuaciones marginales del bien, ¿sí? Hasta que, esta es la explicación de manual exacta, hasta que la enésima unidad, el exceso sea igual a 0. Es toda esta superficie, ¿sí? Estaba dispuesto a ofrecer a un punto O y recibe P. Eso, a medida que voy aumentando las cantidades, se reducen, es el excedente de la oferta. El excedente de la demanda está determinado por DPB larga, ¿sí? Es lo que estaban dispuestos a llevar y lo que efectivamente a llevar y lo que terminan llevando, pagando. ¿Qué pasa si en nuestra curva yo introduzco una nueva tecnología, una innovación tecnológica? Lo que va a hacer la tecnología, como vimos varias veces a lo largo de estas 2 horas, es cambiar la relación de los factores de producción. Y eso tiene un impacto en estas curvas que modifica la curva de la oferta. Yo hago una innovación tecnológica, tengo una nueva curva de oferta. O dicho de otra manera, cada curva de oferta depende de un tipo de tecnología en cuestión. Con lo cual, nuestra oferta de sin tecnología a con tecnología pasa de O a O'. ¿Sí? Con esta tecnología, la oferta puede ofrecer mayor cantidad al mismo precio. ¿Sí? Lo mismo a menos precio. Fíjense. Va a encontrar un nuevo punto de equilibrio en realidad, que es A. El punto A, nuestra curva de demanda está constante. Nuestra curva O' va a generar un punto de equilibrio A donde aparece el precio P' y la cantidad Q'. Si yo analizo los excedentes de la oferta y la demanda, van a estar delimitados por demanda P' de A y de oferta P' a O. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Una nueva curva. Lo que uno tiene que hacer para ver cómo se modifican los excedentes tecnológicos, cómo modifica, mejor dicho, la tecnología, la generación de los excedentes económicos, también llamados, más sencillo, excedentes tecnológicos, es comparar las dos curvas. ¿Cómo cambia la situación con O y con O'? Fíjense, a ver si tenemos... Fíjense que teníamos esta situación inicial, esta situación final. ¿Cómo se modifican? Por un lado, ¿cómo se modifican esos excedentes? Los de la oferta, el nuevo excedente de la oferta va a estar determinado por... El punto final va a ser, o el neto va a ser C o A. Mientras que los excedentes de la demanda nuevos, modificados por la tecnología, van a ser los puntos P, P', A y B. ¿Sí? Todos esos puntos son los que se sumaron. Fíjense, hasta acá estamos. Fíjense que hay varias cuestiones. Creo que está por acá. Proporcionalmente, si uno le pusiera número, se beneficia más la demanda que la oferta con la incorporación de tecnología. Porque se ofrecen más productos a precios más económicos. En realidad, cómo se modifican los excedentes entre oferta y demanda va a depender de la elasticidad relativa. Es decir, depende de la curva de la forma de cada curva. ¿Sí? Cuánto se apropia la oferta o la demanda por introducir tecnología va a depender de las elasticidades relativas, es decir, de las formas más elásticas o más inelásticas la oferta versus la demanda. Y aparece otra cosa más que es interesante, que son los excedentes sociales. ¿Qué son los excedentes sociales o los beneficios sociales? Son los excedentes que se generan por los excedentes totales que se generan por introducir la tecnología. En este caso sería el punto B o A. Fíjense que esta área violeta en la situación inicial no existía. Y en la situación actual aparece nuevo esto. Esto antes no estaba en la sociedad. Es una riqueza que no estaba presente.
esa riqueza nueva es la que genera la tecnología. Por eso, de ahí surge la importancia económica de las innovaciones tecnológicas. Si yo hago innovaciones tecnológicas, o mejor dicho, si yo quiero generar riqueza, uno de los mecanismos es a través de las innovaciones. ¿Cuál es la explicación simplificada económica con curvas? Es esta. Ahora, y para dar una perspectiva ambiental, todo este excedente violeta, ¿de dónde surge? ¿De generación espontánea esa riqueza? No, todo eso y todo lo que está pintado acá con esa área celeste, que lo que busca en realidad es mostrar todo la superficie, lo que dice es que en realidad los excedentes tecnológicos surgen en mayor o menor medida de la apropiación humana sobre bienes naturales, renovables y no renovables. Eso tendrá diferente impacto según el tipo de bien, pero no surge de la nada. Uno podría estar en una hoja de papel, verse tentado a decir, bueno, esto es generación espontánea, es mágico, la riqueza de la nada. En realidad surge de un proceso de apropiación humana. ¿Sí? Ahí hay otra cuestión que tiene que ver con quién se apropia los excedentes. La generación de un excedente económico no implica que la apropiación del mismo sea mecánica. Lo que mismo que aplica para la renta, que se genere renta no significa que se la apropie la oferta o la demanda automáticamente. En realidad lo que hay y lo que se va a dar es una puja político y económica por la apropiación de los excedentes. ¿Quién se lo queda? Y eso depende del tipo de bien en cuestión, de la elasticidad relativa, de los sesgos en cuanto al uso de los factores de esa tecnología, esto que si son más capital intensivos o trabajo intensivos, y finalmente en la inserción de cada grupo empuja en los procesos productivos y la capacidad de negociación que se les otorgue en el marco institucional existente. ¿Sí? Cuánto se van a apropiar de este excedente tecnológico va a depender de todas estas variables. ¿Dudas con esto? Vamos a seguir con la otra parte. Hasta acá estábamos. Vamos a ver ahora, y ya nos falta mucho, si no, vamos a tirar la toalla, de un fenómeno, de un concepto particular, que es el de la dependencia tecnológica. ¿Qué es la dependencia tecnológica? Es la incapacidad que tiene un país para usar en beneficio propio las ventajas y beneficios derivados del desarrollo tecnológico mundial. ¿Sí? Es la incapacidad que tiene un país para usar en beneficio propio las ventajas del desarrollo tecnológico. La dependencia tecnológica se manifiesta de múltiples maneras. La primera tiene que ver con los excedentes económicos. Cuando hay dependencia tecnológica, los que generan los desarrollos tecnológicos son empresas transnacionales, ¿no? Que se generan en el país A, que es el país matriz, y se aplican en el país B. Bueno, cuando hay dependencia, los excedentes van del país B hacia el país A, de los países que lo aplican hacia los países centrales. Esa es una forma. La otra forma es que se adoptan tecnologías que no fueron pensadas para las problemáticas del país o de la zona en cuestión, sino que fueron desarrolladas para otras problemáticas con otras realidades sociales. Y las tecnologías llevan como una suerte de ADN, si se quiere, porque van a tender a replicar, primero que a resolver los problemas para los cuales fueron creadas, pero además van a tender a replicar las mismas problemáticas estructurales de los países que lo originaron. Con lo cual, no necesariamente, lo que va a generar eso finalmente es un desarrollo de una estructura productiva inadecuada para los recursos y al nivel de desarrollo del país en cuestión. Es decir, voy a aplicar tecnología que no va a estar desarrollada para ese país
y que va a tratar de resolver problemas que no tengo en ese país y me va a generar otros problemas y sin resolver los que teníamos. Y además, cuando se generen excedentes, se transfieren al país central. Otra forma de manifestación de la dependencia está dado por cómo y qué se investiga. La agenda de investigación. La dependencia en la investigación se materializa cuando se toman agendas de investigación que no tienen que ver con las problemáticas concretas y reales ni de las poblaciones ni de los sectores productivos del país que nos interesa. Y eso es muy frecuente. La agenda de investigación tiene que ver también con los métodos de validación científica y de formación. Se forman haciendo doctorados en Europa y se toman entonces las agendas de investigación para la formación de la problemática europea y se traslada luego acá. Y acá el problema por ahí no sea ese, sea otro. O, por ejemplo, se busca aplicar a proyectos internacionales o se quiere publicar en revistas internacionales que seleccionan por temáticas que les interesan a ellos, no necesariamente a los que le interesan al país en cuestión. Sin ir mucho más lejos, en febrero, con una compañera de la cátedra y de otra cátedra, mandamos a un congreso que era de estudios latinoamericanos en Oxford, Cambridge, una cosa así, no sé, que había una cátedra de estudios latinoamericanos. Y nos dijeron que si bien era un trabajo interesante, Argentina, los problemas esos que planteaban de Argentina no eran problemas importantes para América Latina. Lo cual en realidad era simpático porque era un inglés diciéndonos que no eran los problemas argentinos, no eran problemas importantes de América Latina ni para Argentina. Bueno, eso es una manifestación de dependencia tecnológica, claramente. Y entonces ahí una de las cuestiones tiene que ver con que los progresos tecnológicos han tenido, en gran medida, una trayectoria concentradora y excluyente. Y ahí lo que les recomiendo, hay varios de estos trabajos, no, varios no, están todos. Estos libros y estos materiales, este material de apoyo de la ficha, están colgados en la página del Librorum, del Index, están subidos. Les recomiendo Ciencia, Política y Cientificismo de Oscar Barsaski, un libro al que le interese la discusión sobre ciencia y dependencia. Un documental que es el de Pino Solanas del 2005, La Argentina Latente, también un gran documental muy bueno. Ciencia y Desarrollo Nacional. Este es un documental muy cortito, 15 minutos, del caso de Sigfrido Kraft. Ahora les cuento de qué se trata. Y finalmente un artículo también de Amílcar Herrera. Amílcar Herrera es uno de los padres de lo que se llama los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, de los fundadores de la Fundación Bariloche, ¿sí? Después derivaría también el BAP, todas esas cosas, que también plantea modelos alternativos de desarrollo global como una respuesta al informe del 72 del Club de Roma, etcétera, muy interesante. Y tiene un artículo de desarrollo, tecnología y medio ambiente súper interesante, bastante cortito. Por último, y que quería volver es el de Sigfrido Kraft y el INTA, es un documental que se hizo en el 2012 sobre el caso de, bueno, acá una cosa interesante de justamente esta vinculación entre tecnología y política. Sigfrido Kraft era investigador del INTA en Pergamino que trabajaba en mejoramiento genético de aves y él lo que había visto es que uno de los grandes problemas de los que tenían gallinas en Argentina había dos problemas. Que las gallinas tenían que ser muy rústicas porque tenían que bancarse comer el sorgo, que no lo comen, no lo podían digerir, y la otra que tenían mucho problema de parásitos. Entonces hace todo un recorrido por el mundo buscando genética en África, en lugares así extremos, y hace una combinación de genética y lo que dice es, bueno, empieza a desarrollar con unos métodos muy sencillos, pero muy buenos, gallinas que pueden alimentarse de sorgo, que es muy barato y abundante, pero que realmente a las gallinas no les gusta, y además que pueden convivir con los parásitos. Es decir, no había que desparasitar porque no le hacían nada a los parásitos. El tema es que caen varias de las multinacionales, primero eran de los fabricantes de antiparasitarios para presionarlo, de que eran cosas peligrosas las que hacía.
y después estos fabricantes compran a las principales, americanos, compran a las principales empresas de genética aviar. Entonces empiezan a generarse, que son las que tenemos ahora, gallinas con muy poca resistencia a los parásitos, a coccidios, etc. Y ahí estaba más presionado y todo. Y cuando se da el golpe del 76, de las primeras cosas que hacen en la intervención al INTA es ir a los galpones de Pergamino y matan todas las gallinas. Ametrallan todo. Y a él lo persiguen, bueno, lo fueron a buscar, alguna vez no lo encontraron, pero sí a la secretaria, después no pudo, terminó trabajando de hachero en el monte porque lo perseguían desde donde quería buscar laburo, no podía agarrar. Terrible, la pasó. Pero entonces ahí es interesante para justamente ver las manifestaciones de la dependencia tecnológica y de lo que implica esta cuestión de la tecnología y su no, y que no es una cosa neutra ni impoluta la ciencia, ¿sí? Sino que tiene un sentido político y de una orientación vinculada a lo que podríamos llamar la importancia en el desarrollo nacional y de las fuerzas productivas y sociales. Bueno. Entonces la idea de dependencia no tiene que ver, yo en principio el título lo asocié con justamente tener un sistema productivo dependiente de tecnología, no, tiene que ver con una idea de comparativas internacionales, la idea de dependencia tecnológica. Claro, porque en realidad vos de tecnología vas a necesitar, y es más, cuanta más tecnología utilices, como gran cosa amplia, mejor. Vimos, la tecnología mejora los excedentes económicos y mejora la productividad. El tema es que tenés que definir, y la gran discusión es, ¿qué tecnología, para quién y para qué? Que no es un hecho menor. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, tecnología pensada para qué sujeto productivo. ¿Con qué restricciones? ¿Qué vas a hacer? Tecnología capital intensivo, conocimiento intensivo, insumo intensivo. ¿Qué insumo? Tecnología fósil, tecnología basada en energías renovables. Haces un patrón de empresas mixtas estatales públicas, privadas. ¿Qué tipo de privadas? Privadas grandes, privadas chicas. ¿Cómo haces el sistema de licencias? O sea, empezás a meterte en un mundo gigantesco de posibilidades y que en todas ellas eventualmente se puede manifestar la dependencia tecnológica. Sin ir más lejos, ir tratando de abrir el debate, el anterior vicepresidente del INTA lo que decía es que no había que hacer desarrollo tecnológico. Si nosotros necesitamos tecnología, vamos a Estados Unidos y alguien ya lo hizo. Eso decía Mariano Bosch, el anterior, hasta el año pasado era el anterior, hace 2 años era el vicepresidente del INTA. Sí, eso. El INTA no tiene que hacer tecnología. Si hace falta algo, se va y se busca. Se compra en Estados Unidos y chau. Imagínense. Okay. Bueno, está asociado también a esa idea intuitiva, porque, digo, doy un ejemplo, seguramente con un montón de errores, pero la idea de los paquetes tecnológicos en la soja. Podemos pensar que tal vez ese sector de nuestra producción agropecuaria está dependiente del uso de esos paquetes tecnológicos y que es difícil salir de ese modelo. Si hoy decimos, bueno, prohibimos los paquetes tecnológicos y todas las aplicaciones de agroquímicos para su utilización. Y es muy difícil salir del día a la noche de un modelo productivo y pasar a un modelo agroproductivo. Es muy difícil. Bueno, yo lo vinculaba desde ese lado, pero no está tan lejos porque lo hemos importado también ese modelo productivo sin evaluar las consecuencias, quizás. Sí, y retomando justamente, entonces uno dice, bueno, está bien, vemos que para ese lado no, bueno, pero para poder hacer un camino alternativo necesitas desarrollo tecnológico. Si claro. Lo que no podés hacer es decir, bueno, prohibimos, nadie puede tirar agroquímico, a partir de mañana está todo prohibido. ¿Y qué hacen? Claro. Claro, y necesitarías hacer ese desarrollo tecnológico en función de las necesidades de tus productores, digamos, de la realidad que tenés como algo ideal. Claro. No podés reemplazar uno por otro también importado, es posible que también falles. Sí, o que no lo tengas, que lo tengas a medio hacer. Claro. O por ejemplo, y también ahí aparecen muchas cosas de realismo mágico. Por ejemplo, bueno, no, hay que hacer rotaciones, eso es muy común en la facultad. Te plantean, entonces siempre aparecen, bueno, para recuperar el suelo hacemos rotaciones
con ganado. ¿Viste? Entonces hacemos 3 años pura agricultura, 2, 3 años vacas. Y la pregunta es, ¿y dónde meto las vacas los otros 2, 3 años? Pregunta usual, y entonces si vos no planteas sistemas mixtos, está frito, pero tenés que plantearlo mixto. Eso de que en la rotación aparecen las vacas y desaparecen por arte de magia es mágico. Aparecen vacas, se van vacas, ¿y dónde fueron las vacas? Entonces, digamos, esas cuestiones son también problemáticas vinculadas a la planificación tecnológica y a la definición, que tiene que ver también con la cuestión de las dependencias. Tiene que ver con cómo planteas vos tu agenda de desarrollo tecnológico y cuál es tu horizonte hacia dónde deberías ir. Si eso no lo tenés demasiado claro, estás complicadísimo, a nivel país, digo, ¿no? Y después tenés cuestiones vinculadas a... Y ahí es donde empieza a tallar también, eso ya me mira también muy personal, desde lo ideológico. Es decir, hay cosas que yo ideológicamente no me cierran o no comparto, entonces no las hago. Pero el tema es que los problemas siguen estando. Eso es lo que pasa muchas veces con lo de las franjas de no fumigación. Que lo que se hace es, no lo discutamos. Entonces queda en manos de una pelea entre los de la sociedad rural y los ambientalistas, y es una pelea de quién es más guapo. Pero en el medio, digamos, ahí el Estado tiene que hacerse cargo y decir, bueno, ¿viste? ¿Cómo hacemos mecanismos de regulación o de propuestas de alternativas y cuestiones negociadas y de cuestiones de desarrollo tecnológico? Ahí te está faltando tecnología. Pero si no lo tomás, por generación espontánea no va a pasar. Y entonces ahí sí vos podés, en algunos desarrollos, respaldarte en los privados, claramente, pero algunas tecnologías sí van a generar los privados y hay otras que no las van a hacer ellos. Porque tampoco les corresponde, digamos, no tienen por qué hacerla, que van a hacer beneficencia. Y en otras cosas sí hay que también tomar al Estado y que el Estado no sea el socio bobo, porque gran parte de los desarrollos tecnológicos también tuvieron intervención del Estado, en mayor o menor medida. Entonces también cuando muchas veces se mete al Estado, no, porque el Estado se mete a arruina. Bueno, gran parte, todos los desarrollos tecnológicos que hoy tenemos, los pagó el Estado. A veces no argentino, pero bueno, ahí está el paradigmático, si les interesa. Está el libro de la Mazzucato, de Mariana Mazzucato, que es bastante, ya tiene sus años, pero es muy bueno, el del Estado emprendedor, que usa el caso que ya es clásico, el del celular. Entonces agarra y desarma el celular y dice, todo lo que tenemos como celular, todo fue desarrollado con plata del Estado americano y la defensa yanqui. Pero todo, entonces dice, no, el Estado de todo. Mis amigos, el Estado hizo que todas esas cosas las haga que funcionen, porque son inversiones de altísimo riesgo, que en ese momento eran cosas bélicas, pero eran cosas de altísimo riesgo y que no tenían aplicaciones concretas cuando se desarrollaron. Todo, desde la pantalla táctil, el GPS, la internet, bueno, pero Google, todo. Vuelve un poco el punto que hablamos antes de qué capacidad de apropiación de la renta, de la comercialización de esa tecnología, que quizás en la opinión Vox Populi interviene el Estado y, como dijiste vos, destruye todo, lo analizan desde ese lugar. Bueno, ¿qué valor aporta la intervención del Estado? Y si no evaluamos que es incapaz de apropiarse de parte de esa renta, porque no lo es, por lo que debatimos antes, y parecería, ¿no?, que esa opinión tiene razón. Y sí, no parecería generar valor en lo inmediato. Porque no, claro, no puede... Claro, porque eso, y entonces ahí aparece la cuestión, bueno, porque muchos de esos desarrollos no los vas a ver inmediato y hacen la base para que el resto funcione. Si vos no lo haces, no va a haber tampoco privado, ni nada que lo pueda hacer, digamos. Entonces ahí es donde aparecen, bueno, partes del debate, si se quiere. Bueno, muchachos, ¿qué son las? Siendo -5. De vuelta, si alguno quiere después